Hola compañeros, espero y se encuentren bien. El día de hoy le corresponde al equipo de los sociólogos exponer sobre la inteligencia emocional. Los integrantes de equipo se mostrarán en pantalla. Para comenzar con esta exposición me gustaría comentarles qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Está amplificada específicamente con el mejor manejo de las emociones y contenido emocional. Capacidad de motivarse a uno mismo, o también conocida como automotivación, es darse uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que provoca una acción específica o un determinado comportamiento. La motivación está presente en todas las funciones de la vida, actos simples como el comer, que está motivado por el hambre, la educación está motivado por el deseo de conocimiento. La habilidad de motivarnos, el optimismo, es uno de los requisitos imprescindibles para la consecución de metas relevantes y tareas complejas y se relaciona con un amplio elenco de conceptos psicológicos que usamos habitualmente: control de impulsos, inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de expectativas y autoestima. La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando surgen las dificultades, el cansancio, el fracaso. Es el momento en el que mantener el pensamiento de que las cosas irán bien puede significar el éxito o el abandono y el fracaso. Tipos de motivación. La motivación es intrínseca cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. Se define por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. La motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla, sin que nadie de manera obvia le dé algún incentivo externo. Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autosuperación o la sensación de éxito. La motivación extrínseca proviene del exterior. Es el tipo de motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho, pero lo hacemos porque sabemos que al final habrá una recompensa. Quizá estudian mucho en la universidad, no porque les guste estudiar, sino porque quieren obtener un título. O quizá trabajen en algún trabajo aburrido porque quieren la paga. A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía, pero puede ser una fuerza muy poderosa. La mayoría de las cosas difíciles se vuelven más tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. Acciones que te ayudarán a estar motivado. Averiguar lo que te hace feliz. Haz acuerdos contigo mismo. Desglosa tus objetivos. Compárate contigo mismo y no con los demás. Haz que cada día cuente. Sal de tu zona de confort y propone metas a corto tiempo y cúmplelas. Regulación y autocontrol de las emociones. Es la capacidad de prevenir, reducir, mejorar o modificar una respuesta emocional propia y de otros, así como la capacidad de experimentar una serie de emociones, mientras se toma la decisión sobre la convivencia o utilidad de una emoción en una situación dada. El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por nuestras propias emociones y cómo nos afectan. El control de las relaciones sociales. Habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Ser capaz de poner esta información a favor de las interacciones y comunicaciones diarias con los demás, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio, conocidos, etc. Algunas de las habilidades sociales más importantes incluyen la escucha actividad, habilidades de comunicación verbal, liderazgo y capacidad de persuasión. Reconocimiento de las emociones ajenas. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican que necesitan o que quieren los demás. Se basan muchas veces en saber interpretar las señales que las demás personas
emiten de forma inconsciente y no son tan verbales. El saber reconocer las emociones ajenas son aquellas que se pueden expresar por una expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación. También nos pueden ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. Comprensión y análisis de las emociones. El significado de las emociones y la comprensión de los antecedentes que acompañan a cada emoción, la cual se refiere a la capacidad de nombrar nuestras emociones, identificándose y reconociendo la relación que existe entre emociones y experiencias propias, para poder darle sentido y significado. También es importante saber que las emociones son reacciones que todos experimentamos, como la alegría, tristeza, miedo, ira, entre otras más, dependiendo de cada emoción, reaccionando de una forma diferente. Percepción y conocimiento de las emociones. Percibir emociones es la habilidad fundamental de la inteligencia emocional. Esta permite todo el procesamiento de la información emocional. Aquí se tiene en cuenta la aptitud para identificar correctamente cómo se sienten las personas. La postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto e incluso el silencio mismo, todos son portadores de gran información. No podemos leer las mentes, pero sí existen muchas señales, a veces invisibles en apariencia, las cuales debemos aprender a detectar. Percepción en las emociones. El primer paso para desarrollar nuestras habilidades de inteligencia emocional es ser conscientes de nuestros propios sentimientos, es decir, aprender a leer y a conocer nuestras emociones. De esta manera, seremos capaces de predecir cuál va a ser nuestra forma de actuar y cuáles van a ser nuestros pensamientos. Percepción y expresión emocional. Reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Facilitación emocional. Capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Conocimiento de las emociones. El conjunto de habilidades que sirven para expresar y manejar las emociones y sentimientos de manera saludable. Es lo que podríamos llamar inteligencia emocional. Es la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones, conocerlas de los demás, comprenderlas y aprender a regularlas. Sentimos las emociones desde que somos bebés. Los bebés y los niños pequeños reaccionan ante sus emociones con expresiones faciales o con acciones como reírse, dar un abrazo o llorar. Sienten y muestran emociones, pero aún no tienen la capacidad de darle un nombre a la emoción o decir por qué se sienten de esa manera. Conocimiento de las emociones. Importancia. Las emociones cumplen una función muy importante en la vida de las personas, ya que permiten orientar nuestras acciones de manera eficaz. Además, nos entregan conocimientos respecto a nuestro entorno y sí mismo, permitiendo la toma de decisiones ante diferentes situaciones. Emociones positivas. Hay emociones que se les llama positivas porque están asociadas con el bienestar. Emociones negativas. Negativas que se acompañan de malestar, pero todas ellas son válidas y necesarias. Emociones básicas. La sorpresa. La sorpresa se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Es decir, cuando aparece un estímulo que el sujeto no contemplaba en sus previsiones o esquemas. La tristeza. Dentro de las emociones básicas, la tristeza es la que encarna una mayor negatividad. Esta emoción se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. El asco. Esta se caracteriza por una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad, real o imaginaria, de ingerir una sustancia nociva que tenga propiedades contaminantes. La ira. La ira es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La alegría. La alegría es de todas las emociones básicas quizás la más positiva. Está asociada de manera directa con el placer y la felicidad.
Esta aparece, por ejemplo, en respuesta a la resolución de alguna meta personal o ante la acentuación de un estado de malestar. Uso de la emoción como facilitadora del pensamiento. Se refiere a la identificación correcta de las emociones para facilitar las actividades cognitivas tales como el razonamiento, resolución de problemas y comunicación interpersonal. Las emociones pueden facilitarnos el pensamiento al dirigir la atención a la información importante. Las personas que desarrollan completamente esta capacidad son capaces de generar emociones vividas para ayudar al juicio racional, los procesos de memoria y generar estados de ánimo que facilitan poder considerar algo ante múltiples perspectivas, ya que la producción de distintos estados emocionales ayuda a fomentar diferentes estilos de pensamiento. A continuación se mostrarán las preguntas.